alerta en C5N, hallaron restos en Concordia y piensan que son restos de Luisina, esta chica desaparecida hace algunos días. En estos momentos estamos trabajando allí en el lugar, no se supo más nada desde el 9 de julio y a partir de hallar estos restos allí en Concordia empiezan y continúan las investigaciones. Con esta información desde aquí está Diego Gabriele. Diego, sumate a turno mañana. Buen día, Luciana. Ayer, a la vera de un arroyo, el arroyo que cruza el barrio Pampa Soler, a unos 15 metros de una de las calles de ese barrio, se dio este macabro hallazgo que para la justicia son restos de esta joven de 24 años. Luisina Leoncino, desaparecida desde la madrugada, te diría, del 10 de julio. El 9 de julio fue vista llegar a la casa del hombre que vemos a la izquierda de la pantalla. Horacio Rafael Benítez, de 42 años. Este hombre que se encuentra detenido, acusado de haber sido el autor material del femicidio de Luisina. Pero ¿cómo llegan a la detención? Y aquí datos de la investigación. La policía llegó a su casa de la calle Santos Vega al 1200, donde creen que fue la escena primaria del crimen. ¿Por qué? Porque el 9 de julio, Luisina llegó a la casa de este hombre. ¿Cómo? A bordo de un remis. A partir de la denuncia por su desaparición, la policía comienza a tomar una serie de testimoniales. Y la más relevante fue la de este remisero. Porque el remisero cuenta que por la noche del 9 de julio, feriado, la llevó hasta la casa de este hombre. Y allí la dejó. Hasta ahí nada extraño. Lo que ocurre es que empezaron a relevar las cámaras en torno a la casa de este hombre ahora acusado de femicidio, Horacio Rafael Benítez. Y lo que detectaron fue que salió con este hombre en la moto y cerca de las 4 de la mañana vuelve. Miren cómo volvía a la casa de Santos Vega, en el barrio 6 de febrero, lugar donde creen que la asesinó. ¿Ven el horario? 4 y 10 de la mañana. Llega con la moto, Luisina en la parte trasera. Claro, lo que vos decís es importante, porque hasta ese momento todo coincide. El testimonio del remisero que da fe, que la llevó hasta allí, esta imagen donde se lo ve claramente en la salida y también en la llegada, en el regreso a su casa a las 4 de la mañana. Y a partir de allí... Lo más macabro, porque nunca se la volvió a ver salir a Luisina. Esa cámara que registra tangencialmente el momento de la llegada va a mostrar la salida, pero solamente de Benítez. ¿Ven el círculo? Lo que lleva adelante de la moto. Bolsas de residuo. Creen que en esas bolsas de residuo se hallaba desmembrado el cadáver de Luisina. Eso cuando fue esta imagen de la moto con los aparentemente restos, tristemente, de Luisina, ¿qué día fue? De la mañana de ese día, las 11 de la mañana. 4 de la Sería mañana. 10 de julio. Claro, 10 de julio. Ella llega, el remisero declara que llegó a por la noche del 9 de julio. A la madrugada del 10 de julio, 4 a.m., se la ve llegando con el presunto femicida. A las 11 de la mañana, las cámaras registran al femicida en distintos movimientos salir con bolsas de residuo que cargaba en la parte delantera de la moto. ¿Qué creen que hizo? Las trasladó hasta el lugar donde fueron hallados estos restos en el día de ayer, en el barrio. Esto ocurre en el barrio 6 de febrero, es la casa de este hombre, la calle Santos Vega al 1200, y en el barrio Pampa Soler es donde encuentran los restos óseos. ¿Por qué cree el fiscal que se trata de los restos de Luisina? Porque tiene algunos elementos en torno al relevamiento de las cámaras de seguridad desde el punto de salida al punto del hallazgo. Y le resultan coincidentes. Y además hay algunos
por supuesto no se puede adelantar demasiado, algunos elementos que visiblemente, respecto de los restos hallados, le hacen creer a los investigadores que se trata de restos de Luisina. Estas son marchas que estuvieron haciendo familiares y amigos de Luisina. Luisina tiene una historia trágica. La familia, ¿no? Su familia, porque en marzo, nosotros lo hemos contado aquí, su hermana, el 6 de marzo, su hermana Valeria, fue asesinada por un hombre en otro femicidio que estaba obsesionado con ella, esta joven. ¿Y ella era pareja de esa persona? No. Tenía 25 años, se había juntado con sus amigas. Cuando baja del departamento para terminar la previa y seguir hasta el lugar donde iban a continuar la noche, se encuentra con este femicida, Carlos Pasarela, de 34 años. La víctima, Valeria, tenía 25, que le asesta 3 disparos de arma de fuego en presencia de sus amigas. Uno en la cabeza, que ya casi la asesina al instante, y otros 2 en el pecho, escapando para luego suicidarse, dejando una nota que habla de lo psicópata que era este hombre, que requería que si alguien quería criticarlo o amenazarlo o agradecerle por lo que había hecho, que vayan al cementerio porque iba a suicidarse. Y efectivamente lo hizo dentro de su vehículo. Estas son 2 historias, para los que recién se están sumando a Turno Mañana, 2 historias trágicas, realmente trágicas, de 2 hermanas que terminaron siendo asesinadas por 2 femicidas. Con historias diferentes, pero con un tremendo, triste final. Una familia desarmada, que en algunos días, que en algunos meses perdió a 2 de sus hijas. El primer caso, recién te lo estaba contando mi compañero, esta joven de 25 años, un hombre obsesionado con ella, que la intercepta en el medio de una salida con sus amigas y la mata delante de todos y después se quita la vida. Ya me vas a contar qué relación, si es que había algún tipo de vínculo entre esta chica y quien terminó siendo su asesino. Y también quiero que me cuentes, Diego, a partir de lo ocurrido en las últimas horas y las últimas novedades de los restos encontrados, que todo hace pensar que son de la hermana, así como están escuchando que el 9 de julio la asesinaron y que todo coincide y todo está apuntado a la misma persona, porque recién te contaba toda la secuencia con las cámaras y cómo está trabajando la fiscalía. ¿Qué relación tenían? ¿De hace cuánto tiempo se conocían? Si había habido denuncias de las chicas o otras denuncias en contra, para ir a caso por caso en contra de este último aparente asesino, aparente femicida. En el caso de Luisina no tenía el entorno el dato de que veía a este hombre, por eso tardan tanto en llegar. La palabra clave la del remisero, que aporta, sí, yo la llevé a Luisina hasta la casa ubicada en la calle Santo Tomé, creo que es, si no recuerdo mal, Santos Vega al 1200, en el barrio donde vive este hombre, el barrio 6 de febrero. En ese lugar es donde le habría asesinado. Y se pega ineludiblemente con el asesinato de su hermana, que fue asesinada apenas 4 meses antes, también en la misma localidad, por un hombre que estaba obsesionado con ella, que creía tener una relación con ella, que ella nunca reconoció, que ya había denunciado, pero que eso no evitó que se pare frente a su departamento y cuando la vea le dispare 3 veces para quitarle la vida y luego suicidarse. A quien vemos a la derecha, el femicida de Luisina, este hombre de 42 años, Horacio Rafael Benítez, que es registrado en esas cámaras de seguridad al salir de su casa de la calle Santos Vega. Creen que la desmembró en el lugar. Lo que ocurre es que no han encontrado elementos coincidentes con rastros de sangre dentro de la vivienda. Y eso es un punto oscuro en la investigación, porque lo que se preguntan es cómo hizo para desmembrar el cadáver de su víctima, porque así lo han encontrado. La justicia está convencida de que se trata de los restos
de Luisina. Por supuesto, fue hallado en el día de ayer. Las pericias van a ser llevadas adelante en el día de hoy. En un rato, Mariano Onega va a llegar a la sede de la Fiscalía para comenzar a mostrar los puntos claves de dónde se desarrolló este brutal femicidio, la distancia entre la escena primaria del crimen y el lugar del descarte del cadáver a la vera de un arroyo. ¿Qué distancia me dijiste que hay? Es muy poco, no hay más de 20 cuadras, es todo en cercanías. De hecho, quien lo hace, este hombre de 42 años, es registrado en las distintas cámaras de seguridad en los momentos en los que se encarga de hacer los distintos trayectos para descartar las distintas partes del cuerpo. No está claro la forma en la que logró desmembrar el cadáver, tampoco si lo hizo solo. Tampoco si lo hizo solo. Este hombre sí está imputado por el femicidio. Un dato importante, estaban tan convencidos que este hombre es el autor material del femicidio que fue detenido, imputado por el femicidio, hace casi 10 días. Y recién ayer encontraron los restos. Lo que pasa es que todo indica que la mató él, porque allí en las cámaras se ve con claridad el ingreso de ella a esa vivienda, la salida en esa moto que recién estábamos viendo en pantalla con esta persona, con este hombre, con este asesino. Salieron, regresaron a las 4 de la mañana y después a ella no se la vio más. Denuncian su desaparición, tiempo después, días después, encuentran parte de su cuerpo arrojado a la vera de un arroyo en las cercanías a esta vivienda y además con otra imagen sumamente comprometedora, que es la que recién Diego Gabriel estaba describiendo, la de la moto con una bolsa de residuos que va y que lleva adelante de él. Y a ella, a Luisina, no se la vio nunca más. Es importante también el dato de la dificultad para poder llegar a esta persona, por eso el dato que aporta el remisero es clave, porque no había contacto, no había una relación aparentemente, o al menos una relación conocida por su familia, por sus amigas, por sus personas más cercanas. Por eso la palabra del remisero es la que empieza de alguna manera a desentrañar qué había pasado con Luisina. Una denuncia por su paradero que no se hace inmediatamente, y esto tuvo que ver con que nadie sospechaba que le hubiera pasado nada, pero se terminó confirmando lo peor. Y ahora todavía resta determinar, porque las condiciones en las que fueron hallados los restos del cadáver hablan de un meticuloso trabajo para descuartizarla, si este femicida actuó solo, si actuó solo o actuó en compañía de Pero a algún ver, Diego, cómplice. si hay cámaras, probablemente puede hacerse el relevamiento y ver si alguien ingresó, Sí. si alguien salió. Sí. O sea, la información que se tiene hasta ahora es que no, porque aparece solamente él en imagen. La información periodística, pero por supuesto la investigación va por otro carril y siguen investigando y siguen averiguando. Pero basta con el chequeo de las cámaras, Sí. donde queda todo registrado. Evidentemente a él no le importó quedar expuesto o no sabía de la presencia de esa cámara. Ahí se ve cómo llegan, cómo regresan a la vivienda, a la misma vivienda donde horas atrás el remisero confiesa haberla dejado allí a Luisina, y después se ve al día siguiente, horas después, cómo termina saliendo él, el detenido que está imputado, solo con una bolsa de residuos. Esta es una de las historias, vos recién mencionabas, una familia que está atravesando un dolor interminable, una familia que sufrió la pérdida de 2 seres queridos en un par de meses, en un par de días nada más, en manos de 2 femicidas. Recordame, este es el caso de Luisina y vos recién mencionabas el de su hermana de 25 años que fue interceptada por un hombre que le disparó, que la mató, que dejó un mensaje mafioso y que después se suicidó. Este hombre, ¿qué tenía que ver con esa chica? Nada. Solamente estaba obsesionado con ella. Y esa obsesión lo llevó a, en su mente psicópata, imaginar una relación en la cual él decía, lo voy a poner en sus palabras, que ella lo estaba boludeando. Porque él creía que en esa relación ella no le daba todo el amor que él creía merecer. Toda una imaginación, toda una fantasía que este psicópata se creó en su cabeza y terminó
justificando para él, llegar al lugar donde estaba con 2 amigas para matarla de un tiro en la cabeza y luego rematarla de 2 tiros en el pecho. Porque esto lo hizo cuando bajaba de su departamento esta joven, Valeria Leoncino, de 25 años, asesinada el 6 de marzo. El 6 de marzo la asesinaron a ella, para que luego su femicida se suicide dejando una nota en la cual pedía que si alguien tenía algo para decirle, que se dirija al cementerio. En julio, el 9 de julio, la justicia tiene casi por probado que a su hermana también la asesinó otro hombre, en este caso de apellido Benítez. Horacio Rafael Benítez, de 42 años. Una familia marcada por la locura femicida. A una joven la mata un psicópata obsesionado por ella, Valeria, 25 años, el 6 de marzo. A su hermana, el 9 de julio, Luisina, otro hombre con el cual, y da la sensación de que algún tipo de vínculo tenían. Pero hay algo que pasa dentro de esa vivienda de la calle Santos Vega. Se conocían. Eso es un hecho, que tenían un conocimiento previo al crimen, sí, porque ella se dirige a la casa y porque ella allí se ve en la imagen cómo se sube a la moto. Pero poco se conoce de la profundidad de esa relación, si es que existía. Ahora, te hago otra pregunta. Tengo entendido que tenía denuncias, tenía antecedentes penales. Este hombre sí, Benítez. Benítez sí, tenía antecedentes penales. El asesino de Luisina. El asesino de Luisina, sí, tenía antecedentes penales. No por un hecho de semejantes características, pero sí, era un hombre que tenía algunos antecedentes en su registro, pero que hasta la palabra del remisero no había sido sospechado, porque el remisero lo que aporta es el último lugar donde pudieron ubicarla. Hacen un allanamiento a la vivienda, en el allanamiento no encuentran elementos de interés, pero luego, ya con las cámaras de seguridad, logran determinar lo que aparentemente es el traslado del cadáver de Luisina en bolsas de residuo. Si Luisina se la ve ingresando pasadas las 4 de la mañana del 10 de julio, había llegado, según el relato del remisero, a esa casa de la calle Santos Vega al 1200 por la noche del 9. Ahora, te pregunto algo. ¿Se sabe qué dijo el presunto asesino cuando lo interrogaron acerca de Luisina, de que sabían que ella había llegado a esa vivienda? ¿Pudo decir algo? ¿Tuvo una estrategia para desviar el foco de la investigación? Porque la realidad, reiteramos, fue clave el testimonio del remisero, que gracias a ese testimonio estamos cerca de esclarecer el crimen. Sin ese testimonio hubiese sido muy difícil, como punto número 1. Y como punto número 2, la presencia de cámaras. Como las cámaras allí, registrando absolutamente todos los movimientos, empiezan a armar el rompecabezas de este brutal crimen. ¿Por qué? Porque la última vez que se la vio a ella fue allí, ingresando a ese lugar. Esta es la imagen, esta es la última imagen. Esto es lo último que se supo de Luisina. Esa madrugada, ya siendo 10 de julio, había ingresado un día anterior. Algunas horas antes habían salido y habían regresado. ¿Qué pasó en el medio durante esas horas? ¿Alguien aportó algún dato? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo estuvieron? ¿Alguien los vio? Y otro punto importante que Diego te va a contar en instantes es ¿cuál es la información que se extrajo del entrecruzamiento de llamadas? Allí también hay datos importantes para entender por qué la investigación termina prácticamente revelando y encontrando el asesino de una familia desarmada, de una familia que pide justicia, de una familia que perdió a su otra hija hace algunos meses nada más, los primeros días de marzo, en manos de un asesino que se había obsesionado con esta chica y le pegó un par de disparos y la mató. Meses después, una familia que atraviesa un duelo tremendo de otra de sus hijas en manos de otro femicida. Del entrecruzamiento de datos telefónicos. ¿Qué datos, Diego, se pudieron extraer de allí? Lo que tienen por probado es que la noche Luisina la pasó con Benítez.
Lo que no tienen determinado todavía, y habrá que ver si los restos óseos encontrados pueden aportar alguna respuesta en ese sentido, es la mecánica del asesinato. No saben si la ahorcó, si la asfixió, si utilizó un elemento punzocortante, si utilizó un arma de fuego. Es que cuando llegaron no encontraron rastros de lucha, no encontraron desorden, levantaron algunos elementos que pueden resultar de interés, pero nada que visiblemente les hiciera creer que esa fue la escena primaria de un femicidio con su consecuente trabajo de desmembramiento y descuartizamiento del cadáver de Luisina. Es horroroso hablar en estos términos, pero es lo que creen que sucedió dentro de esa vivienda de Santos Vega al 1200. Ciudad de Concordia, un lugar donde estas cosas no pasan y que desde marzo ya contamos 2 femicidios de 2 hermanas. Una historia escabrosa detrás del asesinato de Valeria, la hermana de Luisina, y ahora Luisina, que encuentra la muerte a manos de este hombre de 42 años. Todavía intentan reconstruir cuál era la relación que tenían. El hombre no ha dicho nada, ni cuando llegó la policía para allanar su casa, ni cuando estuvo sentado frente a la doctora Riboira, que es la fiscal que está a la cabeza de la investigación. La doctora Riboira dio por probada la participación en la desaparición y posterior asesinato de Luisina con estas cámaras de seguridad que estamos viendo en pantalla. Esta es la foto de Luisina, la última foto con la cual estaba siendo buscada, una localidad totalmente consternada desde el último 9-10 de julio. Una última conexión del celular activo en redes sociales en la madrugada de ese día. Claro, si hasta las 4 de la mañana estaba viva. Ese teléfono celular con el que después se perdió contacto y días después se termina haciendo la denuncia y la búsqueda del cuerpo. Cuerpo que se terminó hallando. Recapitula cómo se encuentra el cuerpo, que todo indica, según fuentes judiciales, no periodísticas, que pertenece a esta joven. Había tatuajes, había ropa que directamente condujeron al hallazgo de la identidad de este cuerpo. ¿Cómo se halla este cuerpo a la vera del arroyo? A partir del relevamiento de las distintas tareas investigativas que llegó a cargo la justicia, porque cuando empezaron a caer en la cabal realidad de que la escena primaria del crimen fue la casa del barrio 6 de febrero en Santos Vega, en la calle Santos Vega al 1200, empezaron a hacer el relevamiento de las cámaras intentando seguir la moto, que es registrada pasadas las 11 de la mañana del propio 10 de julio. Entre las 4 y las 11 la mató, la desmembró y comenzó a embolsar los restos de Luisina para descartar el cadáver. Tengo una pregunta, ¿se sabe con precisión cuánto tiempo después, si fueron horas o fueron días, que se ve esa imagen en la moto con la bolsa de residuos? Lo obtuvieron rápidamente a partir de que tuvieron el dato del remisero. Pero recordame esto, ¿esa imagen es del día siguiente? ¿Eso está confirmado? La imagen es del 10, sí. Es del día siguiente. Entre las 4, las 2 imágenes que mostramos, las 2 cámaras de seguridad, son del mismo día. No es que pasaron un par de días y después de un par de días agarró esa bolsa y la llevó arriba de su moto. Lo que ocurre es que en una imagen, claro, ya es la mañana y la otra todavía es de noche porque es la madrugada. Claro. Pero entre el ingreso y el comienzo del descarte del cadáver son 7 horas, entre las 4 y las 11 de la mañana. ¿Qué se sabe de él? ¿Qué datos pudiste averiguar? ¿Alguien aportó alguna información? Porque vos también das en otro punto que es sensible, que es clave por donde va la investigación, que no descartan la participación de otra persona, que no se la ve en imagen, que quizás estaba dentro de la vivienda, que de haber salido de la vivienda también debe haber quedado registrado y que eso es materia de investigación. ¿Alguien aportó un dato de este hombre que tenía antecedentes penales? Eso sí está confirmado, sí, como bien recién lo contabas, que pueda colaborar para el esclarecimiento del crimen. Todavía no han encontrado... Él se negó a declarar. Sí, se negó a declarar.
cuando no descartamos nosotros, no, la investigación no descarta la participación de otras personas, es porque le llama poderosamente la atención la velocidad con la que asesinó, desmembró y comenzó a descartar el cadáver. Tiene que ver con eso, porque le llama poderosamente la atención. Además, el orden que encontraron en la vivienda y los pocos elementos de interés, más allá de que levantaron algunos, los peritos, dentro de esa vivienda, y es un punto oscuro. Porque más allá de los antecedentes penales, nadie cree que puede, o por lo menos con los elementos que hay hasta ahora, que pueda haberlo hecho tan rápido, tan prolijo y ser tan hábil en el descarte del cadáver, porque han pasado muchos días. Y recién en el día de ayer encuentran los restos de quien creen en vida fue Luisina en este lugar que está muy cerca de un arroyo que se encuentra en un barrio. El barrio se llama Pampa Soler. Los restos fueron hallados a unos 15 metros aproximadamente de una de las calles de ese barrio, al costado de un arroyo. Ese es el lugar del hallazgo. Pero recién ayer. ¿Y ese hallazgo? Lu, sí, es lo que hizo la fiscal, que ya rápidamente, con las imágenes de las cámaras de seguridad, le imputa el femicidio y pide la prisión preventiva. Eso es muy importante porque rápidamente se aceleraron los pasos, pero decíamos, ¿no? Hubo en ese hallazgo de cuerpo, hubo ropa que la familia referenció que pertenecía a ella y también tatuajes, ¿no? Que permitieron rápidamente identificar ese cuerpo con el de Luisina. Es lo que tienen a simple vista. O no, por ahí me decís que no, por ahí hay otra información. Es lo que tienen a simple vista. Es lo que tienen a simple vista. Además, hay otro elemento. Se trata de un cuerpo de una mujer. La única mujer que está siendo buscada en Concordia es Luisina. Por algunas prendas que han hallado en torno a esos restos, creen casi con seguridad que se trata de Luisina. ¿Qué ocurre? Te pido un minuto, te tengo que interrumpir porque está Mariano Nega, está nuestro compañero desde allí trabajando en el lugar con este horror, con este brutal femicidio que se llevó la vida de una joven y todavía muchos puntos por revelarse. Una familia, Mariano, destruida. Le mataron a 2 hijas en 3 meses en manos de 2 femicidas. Mariano, contanos qué se está viviendo allí. ¿Cómo están? Luciana, Diego, bueno, un caso que conmociona esta vez a Concordia. En este caso estamos en vivo trabajando en el barrio 6 de febrero, a 15 minutos aproximadamente, 15-20 minutos de donde aparecieron estas prendas y aparecieron también parte del cuerpo que habría sido desmembrado de esta mujer, una mujer de 24 años. Y en este barrio es donde fue vista por última vez Luisina, en esta casa donde habría sido asesinada. En esta casa vive quien está ahora detenido, uno de los principales sospechosos por femicidio. Hablamos de Horacio Rafael Benítez, 42 años, recién Diego lo estaba nombrando, alias el Ñoño, que vive en esta propiedad que estamos viendo ahora, la de Portón Negro, una vivienda a medio construir y donde vive parte de su familia también en este barrio. Un barrio que está conmocionado, un barrio de familias trabajadoras y que nos sale de su asombro por este caso que sorprende no solamente a Concordia, sino a la provincia de Entre Ríos. Reiteramos, Luciana, estamos a 15 minutos donde aparecieron estas posibles pruebas que casi se confirma que pertenecerían a esta mujer de 24 años, de Luisina. La angustia de todo un pueblo que quiere saber, que necesita que se haga justicia y no dejo de pensar en toda la familia, en todo un entorno totalmente destruidos. Mariano, no sé si sabés si tenían otros hermanos, cómo estaba compuesta el resto de la familia, porque son 2 los asesinatos, son 2 los crímenes que entre sí no tienen nada que ver, pero el punto en común es que son hermanas y que una de ellas se empieza a confirmar que a partir de estos restos óseos hallados, el cuerpo, todo indica que pertenece a Luisina. ¿Qué más se conoce del entorno? Hay una hermana más
que es la que está llevando un poco la voz cantante de toda esta situación y también llevando adelante lo que era la búsqueda, porque recordemos que desde el 9 de julio que no aparecía esta mujer y lo más curioso, lo más llamativo y lo más doloroso para esta familia es que es el segundo caso, ¿no? Hablamos de Valeria, que también tuvo un final similar, asesinada por una pareja. Todavía lo que no está determinado es el vínculo que tenía Luisina con este hombre, alias el ñoño, que permanece detenido. En esta vivienda entendemos que vive parte también de la familia de este detenido, por ahora sospechoso, presunto femicidio. El jefe de los fiscales en las últimas horas casi lo daba por hecho que lo que tiene que ver con las prendas y lo que tiene que ver con lo hallado tiene que ver con Luisina. ¿Cómo te va? Buen día. Estamos en vivo para C5N. Simplemente preguntarte cómo los toma ustedes como vecinos este caso que conmocionó a Entre Ríos. ¿Te puedo pedir solamente eso, una palabra? Estoy trabajando. Estamos en vivo, un minuto nada más. Estoy esperando, esperemos. Está bien, gracias. Bueno, te decía de los vecinos, de los comerciantes que nos salen del asombro porque no están acostumbrados y es la primera vez que les toca un caso similar a este, Lucena. Es que imagínate el pánico, el horror, el dolor, ¿no? En las marchas se ve como toda la familia y los grupos de amigas y de amigos que piden justicia por este crimen, por el esclarecimiento de este crimen. Estamos viendo en imágenes también en el lugar de los hechos donde está trabajando en estos momentos Mariano Nega. Estamos viendo en imágenes a la chica asesinada, que habrá ido seguramente encantada a ese departamento, que el dato de quien la terminó llevando fue clave para poder empezar a construir qué es lo que había ocurrido, y también será clave cuando se conozcan aún más los entrecruzamientos telefónicos. En eso está la investigación. Tengo entendido que ya tienen elementos que empiezan a vincular las historias, pero algunos elementos todavía no pueden revelarse y contarse. Sí, no podemos decir certeza, la casi certeza, la aproximación de que esos restos encontrados pertenecen a ella y que están averiguando si ha habido otras personas que intervinieron en el crimen, pero todo conduce a que ese hombre que están viendo allí en pantalla, ese hombre es el femicida, porque fue la última vez que se la vio a ella, arriba de esa moto, ingresando a ese departamento. Está Mariano trabajando en el lugar. Vamos a buscar, por supuesto, algunos testimonios de un pueblo que está realmente muy, muy conmovido. ¿Querías agregar información, Diego? Es importante lo que marca Mariano y lo que venimos contando entre los puntos. El punto en el cual creen fue asesinada, esa casa que estamos viendo en imagen, con el trabajo de Mariano, y el punto donde fueron hallados los restos, el barrio Pampa Soler. Ese tramo, ese recorrido, ha sido relevado casi en su totalidad por los investigadores que buscan cámaras de seguridad que encuentren esa moto color roja con Benítez. Ahí se la ve en la madrugada, en el video en el cual sale, en el cual llega. Pero ya a las 11 de la mañana, en la moto, se la puede ver con total claridad, con bolsas de residuo en la parte delantera. Es muy importante la imagen que nos entrega Mariano, ¿eh? Es muy importante porque para los investigadores esa es la casa donde Luisina entró cerca de las 4 de la madrugada del 10 de julio y de la cual nunca salió. A ver si te parece, vamos a ver el mapa que construiste junto con toda la producción. Un mapa de los clásicos que uno encuentra en el teléfono celular que reflejan a las claras. Se ve claramente la distancia, dónde se dio la escena del crimen, dónde se encontró el cuerpo, el tiempo de recorrido entre un lugar y otro y evidentemente, Diego, la cercanía. Recién Mariano hablaba de 15 minutos. Mirá, son efectivamente 15, 16 minutos lo que se tarda en unir un punto con el otro. En moto mucho menos, ¿eh? En moto mucho menos. Y en moto creen que fue la forma en la que comenzó a descartar los restos de Luisina. Creen que no es el único lugar donde descartó restos porque no encontraron la totalidad de lo que fue alguna vez esta joven de 24 años. En la parte superior, el barrio
donde encontraron los restos óseos. En ese barrio, Pampa Soler, ¿ven el arroyo ahí, el curso de agua? Está casi a la vera del río. Esto es Concordia, provincia de Entre Ríos. Casi a la vera del arroyo, a unos 15 ahí metros cerca de la una calle hostería. asfaltada, claro, encontraron los restos óseos. Mira, es importante este mapa porque si bien hay que ver cuánta gente había circulando en el lugar, quizás alguien, a partir de darse a conocer este caso, puede aportar otro dato, puede colaborar si vieron, si observaron algún movimiento de esta persona, si la empiezan a identificar a partir de ese traslado en esa moto. Pero hay otro punto que también nada habilita a nada, y me imagino que del otro lado se preguntan por qué la mató. Nunca hay un porqué, nunca es suficiente un porqué, pero sí se estudia y se investiga algún tipo de móvil y la relación preexistente. De eso conocemos muy poco, muy pero muy poco. Mariano, ¿vos tenés algún otro dato para aportar de cómo se habían conocido? Si se sabe qué vínculo tenían antes de que ella se tomara ese remis y fuera directamente para la casa de